Buen día, chicos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, buen día. Bueno, no sé, Buen no creo que me día. vean porque yo no me veo. ¿Me ven? No, no la No, no, vemos. no. ¿Me pueden decir cómo me puedo ver? Porque esta es una máquina que es de mi hija y estoy entrando con la mía también. Así que me van a tener paciencia un minutito porque no sé qué le pasó a mi Igual, maquinita. creo que la cámara la tiene activada porque lo que vemos es algo. No sé si, o sea, se ve como algo gris. No sé si lo tiene apoyado contra algo. No, gris no estoy porque tengo los labios pintados de rojo, pero eh, Entonces quizás no se ve. bueno, entonces me van a tener que tener un minuto más de paciencia porque estoy ahora abriendo mi computadora, tuve un problemita, y ya vamos a dar inicio a la clase. Mientras tanto, tengan su programa en la mano, como siempre les digo, que vamos a empezar
Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿me escuchan bien, chicos? Sí, sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Tengo que cerrar otra compu. Bien. ¿Tienen el programa? Prendan por favor las cámaras. Mirna, Franco, Manuel. No los voy a nombrar. Prendan las cámaras, chicos, por favor, así nos vamos conociendo porque después es un problema. Vamos a empezar con la unidad temática número 13, procesos acelerados, rápidos, procesos incidentales. ¿Cómo les fue qué experiencia previamente al inicio de la clase? ¿Qué experiencia tuvieron en particular de la presencialidad? Es una pregunta que les hago yo. A mí la presencialidad, o sea, me gustó, o sea, nuevamente volver a la facultad y poder estar presente y hacer una lectura también uno hace una lectura de rostros tanto de docente como de alumno. Entonces Sí. podés darte cuenta si venís bien o venís pisando medio izquierda, derecha. Muy bien. Te resultó útil, te resultó Sí, sí. beneficioso, una buena Para mí sí. experiencia. Para mí sí. Para Daniel sí, y alguno de ustedes tuvo alguna experiencia como para comentar. Hacía 2 años algunos que no retomaban la presencialidad, ¿no? Sí, yo lo mismo que Chicos. Daniel. Me parece que es mucho más cómodo poder hablar con una persona cara a cara que virtualmente. No se entiende a veces, no te puedes expresar bien. Sí, es distinto el lenguaje que utilizan, ejercitan el lenguaje, porque de esta manera me escuchan a mí o escuchan otros docentes y no hay tanta interacción, me parece, ¿no? Es útil para que verbalicen sus preguntas, para que ejerzan un poco más de destreza en lo que es o soltura, en lo que es el lenguaje jurídico, técnico jurídico. Me parece que debe ser una buena experiencia, son futuros abogados, van a usar la palabra, sobre todo porque ya vimos la oralidad en el proceso, tenemos una nueva acordada que no borra el código de procedimiento, pero lo deja a partir del 1 de noviembre bastante, podríamos decir, con modificaciones interesantes que van a tener que realizar. Bueno, los procesos acelerados. ¿Saben qué se trata cuando hablamos de procesos acelerados? ¿Qué es un proceso acelerado? Esa denominación o un proceso abreviado. ¿Qué podríamos pensar? ¿Es el mismo proceso que el proceso ordinario? Son procesos mucho más cortos. Acelerado. ¿Cómo, Franco? Son procesos mucho más abreviados, más cortos. Son procesos más cortos, son procesos que son acelerados, como la palabra lo dice, o rápidos, que se distinguen de los procesos ordinarios porque concluyen en un tiempo más breve. Y a través de este tipo de procesos nosotros llegamos a lo que es una sentencia que hace cosa juzgada material. Es decir, lo que se dicta en ese tipo de proceso no se puede discutir en otro proceso posterior. Dentro de estos procesos acelerados, ustedes reconocen algunos. Por ejemplo, un proceso acelerado, un proceso que
que se distingue del ordinario? El amparo. Buenísimo. ¿Cómo? Los procesos sumarios, los procesos sumarísimos, el proceso de amparo, la acción meramente declarativa, las tercerías, los incidentes. Esos son procesos que tienen un trámite más rápido que el proceso ordinario y por ende se denominan de esta manera. Hoy vamos a hablar en particular del proceso de amparo. Deben haber escuchado lo que es el amparo, deben haber leído alguna vez en alguna noticia la interposición de un amparo, les debe haber llegado en conocimiento de ustedes por otras materias. Entonces, ¿qué presumen de qué se trata este proceso? ¿Qué entienden por este proceso? ¿Qué es el proceso de amparo? Y opera el proceso de amparo contra violación, restricción o amenaza de un derecho fundamental regulado por la Constitución Nacional. Sí, es verdad, Daniel, es así. Pero podemos decir que el proceso de amparo es una acción. Y como acción es autónoma y la tenemos legislada en dos leyes, nacional y provincial. La ley nacional, la 16.986, y la ley provincial, que la van a tener acá, si miran el programa, en la 13.928. Si nosotros nos remontamos a los antecedentes teóricos jurídicos de la ley, del amparo, de la acción de amparo, podemos decir que se remonta su antecedente a la Edad Media, donde encontramos la figura del habeas corpus, ya sea en la Carta Magna o en la Declaración de Derechos del año 1689. Fíjense cuál es el antecedente previo a esta acción de amparo. En nuestro país, nuestro ordenamiento jurídico tardó bastante en llegar a una ley que lo comprendiese, a esta figura, esta acción. Recién en el año 1966, en octubre de 1966, se dicta la ley nacional, se sanciona, no se dicta, sino que se sanciona la Ley Nacional de Amparo. Pero tuvo que recorrer una trayectoria bastante larga en los años para llegar a esta ley en el ámbito nacional y posteriormente en el ámbito de la provincia. Cuando nosotros decimos una trayectoria es porque teníamos la figura o la acción del habeas corpus, que como la palabra lo indica, ¿qué tipo de derechos protegía el habeas corpus? ¿A qué se refiere? ¿A la protección de qué? De la libertad ambulatoria. De la persona, de la libertad ambulatoria, de la persona física. Entonces, solamente teníamos la posibilidad de interponer un habeas corpus. Y los otros derechos y garantías consagrados en la Constitución, ¿qué pasaba? Y cuando alguien pretendía interponer una defensa de un derecho constitucional, los jueces no hacían lugar, y no hicieron lugar en tantísimas oportunidades como tenemos referencias de casos, el caso Blanco, del año 1864, creo que es. Después les voy a subir material de los distintos fallos y hoy les voy a hacer referencia a los fallos que son los que dan el puntapié inicial de la ley nacional y provincial respectivamente. A partir de ese momento, con este caso, con el caso Blanco, donde no se le hace lugar a la interposición del habeas corpus para la defensa de otro tipo de derecho que estaba consagrado en la Constitución, el legislador consideró oportuno ver que había derechos que estaban consagrados en la Constitución y que no estaban protegidos, y que debían tener una protección, y que había que encontrar una figura.
se fueron sucediendo distintos casos hasta que llega el leading case del caso Siri. Lo deben haber escuchado o lo deben haber tratado en alguna materia como derecho constitucional, me parece. ¿No? Caso Siri y Cot. Sí, ¿No? lo vemos en ¿No lo vieron? constitucional y humanos también, creo. Bueno, muy bien. ¿Alguien dio constitucional de los aquí presentes? Sí, yo. Daniel, nada más, Daniel. ¿Y humanos? Sí, Sí, yo también. también. Sí. Bueno. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Por qué lo ven? ¿Se acuerdan primero? Bueno, como les venía diciendo, en este derrotero de encontrar una protección a un derecho constitucional, ¿saben cuáles son los derechos constitucionales consagrados en el artículo 15, 16, 17, 18 de la Constitución Nacional? ¿Saben cuáles son los derechos constitucionales? Sí. La salud, la integridad física, la libertad de Salud, expresión, propiedad, la de trabajo, trabajar. bueno, la de Todos transitar, esos derechos, transitar libremente, la expresar libertad sus ideas sin censura previa, la igualdad ante libertad la de ley. expresión, la Igualdad. igualdad ante la ley. Todos esos derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional, artículo 43 de la Constitución Nacional y artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, debían ser protegidos. Llega este caso famoso en el año 1957, el caso Siri, y les voy a contar un poco de qué se trataba. Siri, les voy a refrescar. Este señor Ángel Siri era el dueño de un diario que se llamaba Mercedes, y que se encontraba su publicación y fábrica, empresa, fábrica, editorial, vamos a buscar la palabra adecuada, en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Un día determinado, Ángel Siri es censurado en la publicación de su diario por una orden que no sabía en ese momento de quién había sido emitida. Se lo clausuran, y no solamente la clausura, sino que disponen en la puerta de su diario la custodia policial. Él no podía trabajar. El derecho conculcado era el de la libertad de trabajo y de expresión. Entonces, ¿qué hace Ángel Siri? Recurre al órgano jurisdiccional solicitándole al juez de primera instancia que pidiera explicaciones al comisario de por qué habían decretado la clausura de su diario. Pedido el informe por parte del juez, se expide diciendo que desconocían los motivos por los cuales tenía una clausura y menos aún sabía por qué había personal policial en la puerta del diario. Bueno, el juez de primera instancia, como no había habido una manifestación en cuanto a la petición de Ángel Siri, que era desocupar, no le hace lugar a la acción interpuesta. Ángel Siri recurre a la Cámara mediante una apelación, y la Cámara, viendo que Ángel Siri pretendía, a través de una acción de habeas corpus, la desocupación de su bien, tampoco le hace lugar. Ángel Siri expresa en sus fundamentos de apelación que él no pretendía la protección de su integridad física, sino que lo que pretendía a través de este remedio o esta acción
era que desocuparan rápidamente, porque no existía motivo fundado, su diario y que él pudiese trabajar. La Cámara confirma primera instancia, entonces él interpone un recurso ante la Corte, un recurso extraordinario. La Corte, por eso es el caso, el leading case, o caso, el caso importante, el puntapié inicial, que dice, está bien, no se trata de un habeas corpus. Este señor Ángel Siri interpone esta acción a los fines de proteger un derecho fundamental reconocido en la Constitución Nacional, que es la libertad de trabajo. Entonces, hay otros derechos y garantías que deben ser protegidos y hace lugar a la acción. Hace lugar a la acción interpuesta por Ángel Siri, dando lugar a un precedente que va a ser utilizado al año siguiente por el señor Cot. Cot era un comerciante, tenía una fábrica textil. Este señor un día encuentra que sus empleados le hacen una huelga. Bueno, entre las tratativas, entre las delegaciones sindicales y ministeriales, se declara ilegal la huelga. Samuel Cot despide gran parte de su personal y al mes siguiente la agrupación gremial que los representaba a los textiles dispone que esa huelga no tenía ningún carácter y que era una huelga nula. Por ende, de la ilegalidad a la nulidad, este señor Cot, Samuel, debía reincorporar a los trabajadores que había despedido. No obstante ello, los trabajadores le toman la fábrica. Entonces lo que hace, porque no podía trabajar, Samuel Cot no podía entrar tampoco, recurre al juez penal con otra figura, que era la usurpación. El juez penal dice, bueno, no hay usurpación. No hay usurpación, ni se está afectando la libertad física suya, Samuel Cot. Así no se lo dice, pero lo resuelve negativamente, lo desestima y lo que dicta es el sobreseimiento en la causa. Al ver esta situación, Cot interpone un recurso de apelación y ¿qué hace la Cámara? Porque todavía no existía una figura para la protección de otros derechos. Confirma el sobreseimiento. Antes de que quedara firme el sobreseimiento, Samuel Cot interpone en Cámara una acción que es una acción de amparo. Samuel Cot usa el precedente del caso Siri y dice, bueno, acá no se trata de la libertad física. Yo siempre dije que el derecho que pretendo que se proteja sea el de propiedad. Entonces, la Cámara resuelve desfavorablemente la petición, encaminada, bien delimitada, y utilizando el precedente que había sido Siri, lo resuelve desfavorablemente. Entonces se interpone el recurso extraordinario ante la Corte. Y la Corte le da la razón al señor Samuel Cot, diciendo nuevamente y fundándose en los precedentes del caso Siri, que existen otros derechos reconocidos constitucionalmente y que deben su protección. Y así se da lugar luego a la acción de amparo que vamos a ver hoy. No sé si les gustó el cuento, pero es el antecedente. Y este antecedente de estos dos casos que yo les nombré, tienen una gran diferencia. No sé si ustedes la notaron
en el relato mío. Quizás fue un poco aburrido, pero bueno. ¿Notaron alguna diferencia entre un caso y otro? ¿De dónde provenía la orden? La orden... Venía del Ejecutivo, supuestamente, en el primer caso, y el otro era un particular que venía. Es Por eso son las verdad, acciones diferentes. en un caso, en el caso Siri, podemos decir que venía de la autoridad pública, supuestamente, porque no había una orden, había un acto que estaba representado por la clausura y la guardia de esos policías, pero no había un acto emanado por autoridad que pudiera decir es legal la clausura por tal o cual motivo. Era un acto de la autoridad pública, injustificado, ilegal, como dice la ley, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Y en el otro, el acto proviene de un particular, de particulares, que son los trabajadores que habían tomado violentamente y habían usurpado la fábrica de este señor Samuel Cot. Esa es una de las diferencias. Y esa diferencia va a quedar plasmada en la ley y la van a notar en la ley nacional y en la ley provincial. Porque esa diferencia la hace y la nombra la ley provincial, pero no la ley nacional. Solamente se refiere al artículo 43, porque dice, cuando nosotros hablamos de la acción de amparo, la ley nacional nos dice que procederá contra todo acto u omisión que proveniese de una autoridad pública que con arbitrariedad, ilegalidad manifiesta, violare, amenazare, derechos que están reconocidos en la Constitución. Bueno, entonces hasta acá tenemos los antecedentes. Fíjense que dice el concepto, ustedes saben que entonces tenemos el amparo como figura que es una acción. Es una acción autónoma, es una acción que tiene una naturaleza jurídica propia. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste el amparo? ¿En proteger qué? Derechos constitucionales. Derechos de raigambre constitucional. Entonces, como acción autónoma, no podemos confundirla como un remedio y no es accesoria de ningún otro tipo de acción. Yo considero que podríamos decir que la acción de amparo es una manifestación de la voluntad jurídica de uno, de un particular o de una persona jurídica, tendiente a recurrir ¿a quién? Al órgano jurisdiccional para que dicte una resolución que nos proteja, que determine una relación jurídica, o reconozca una relación jurídica. Esa sería una definición de lo que es la acción de amparo propiamente dicha. Ya sabemos que es una acción con naturaleza jurídica propia y que es autónoma, y que no es accesoria, y que no se puede pedir algo distinto de lo que se pretende que es la protección de un derecho. ¿Podemos en una acción de amparo pedir un daños y perjuicios económicamente determinándose la cuantía? No, no, no. No se puede. ¿Qué podemos pedir? Y bueno, cese de determinadas medidas. Que se cesen, que se vuelvan al estado anterior. ¿Se grafica en una acción de amparo? A ver, últimamente se interpuso una acción de amparo. En el Por la ámbito... educación de los menores, ahora hace poco, para que puedan volver a las escuelas y eso. Claro. Y eso fue Sí. en provincia y en nación también. Se aplicó Sí, un amparo. sí. Sí, en Sí. los dos. Perdón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, Daniel, sí, Franco. ¿Qué otro ejemplo de amparo han visto? ¿Nunca escucharon, por ejemplo, tuvo que interponer un recurso de amparo, o un recurso de amparo, una acción de amparo, disculpen, para la protección de la salud porque no le provee la obra social tal o cual prótesis, Sí, es muy medicación? normal en PAMI con los jubilados escuchar la acción de amparo. ¿Dónde estás? Ah, Pilar, es verdad, Pilar. Ujú. ¿Y en qué otros supuestos? Represéntenlo en un caso práctico. ¿Y un corralito no entró por amparo también? ¿Un corralito? Entró por amparo. Y ahí sí, cuando le tocaron la platita, lluvia de amparos había. ¿Eh? ¿Había Sí me pacto de cuota acuerdo. litis en eso? Pacto de cuota litis. ¿Cómo regulaban los honorarios de los abogados? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se regulaban los honorarios? En realidad, cuando nosotros interponemos una acción de amparo, lo que habitualmente hacemos es firmar un pacto de cuota litis, los mismos que se firman en el ámbito de la justicia laboral, habitualmente los firmamos o hacemos acuerdos. El pacto de cuota litis, que está representado por el 20% de lo que el actor, en este caso, perciba, se cobra, como en el ámbito de la justicia laboral, al actor y al demandado, al condenado en costas. Sabemos que en materia de acción de amparo rige el principio del artículo 68. ¿Cuál es? Principio objetivo de la derrota. Muy bien, es así, es así. El que es condenado, el decir, el que es derrotado, es una palabra bastante, o vencido, va a tener que hacerse cargo de los gastos del juicio. Y como vos me preguntabas, Daniel, en el corralito, eran tantas las lluvias de demandas que había en ese momento, lamentablemente, que bueno, que a veces uno hace un pacto de cuota litis y a veces el profesional tiene la facultad de justipreciar su honorario de otra manera. Habitualmente se hace así, con pacto de cuota litis. Ahí está la respuesta. Bueno, entonces vieron que la acción de amparo la pueden... Virginia, ¿en qué otro lugar la podés interponer a la acción de amparo? ¿Para proteger qué otro derecho? El de salud, trabajo, En el medio ambiente, ¿no? Trabajo, también. por ejemplo. Que me echen injustificadamente o que no me paguen algo. ¿Sí? ¿Y ahí me dirías por una acción de despido? ¿Por un despido? Porque tienen que tener presente algo, la procedencia de la acción de amparo. Yo les dije que era una acción que está dentro de los procesos acelerados o rápidos y que no va a ser procedente cuando exista otra vía más idónea. Es decir, nosotros no podemos interponer una acción de amparo, Virginia, porque a mí me despidieron de mi trabajo. Vas a ir por una acción de despido. ¿No podemos utilizar esta acción también en los casos de los privados de su libertad cuando se violan sus derechos a la integridad física, por ejemplo? Sí, podría ser. Es más, hay un caso que en este momento no recuerdo, pero fíjense que aquellos privados de libertad que tienen los mismos derechos que todo ciudadano, tienen el derecho a estudiar. Entonces hubo un caso muy resonante de un privado de la libertad que quería ingresar a la facultad y no se lo permitían por su situación procesal, e interpuso un recurso de amparo
una acción de amparo, y digo recurso, cuando digo recurso díganme que no, por favor, interpuso una acción de amparo y logró ingresar a la carrera ¿de qué? ¿A la facultad de dónde? Algo así. De derecho. Bueno. Sí, Ir señor. a la policía, ¿no? A cursar. Se hace custodia, sí. Claro. Se hace custodia policial. Sí, la verdad que es bastante una situación de discriminación, pero bueno, es una manera también de protegernos. Bueno, muy bien. También, profe, presentarse, disculpe, una acción colectiva de amparo también, ¿no? Sí, nosotros tenemos creados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el registro de acciones colectivas de amparo, que dependen de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y ese registro no solamente lleva a quienes son los actores, los demandados, sino que también se inscriben las cautelares. ¿Saben a qué fines se hace eso? ¿Para qué existe el registro? El registro es a los fines de que si yo interpongo de una manera colectiva una acción de amparo, ya sea porque están vertiendo agua de una fábrica, supongamos, y que está contaminando el arroyito que pasa por la localidad a ver, vamos a graficarnos Mar de Cobo. ¿Conocen Mar de Cobo? O Miramar. Vamos a Miramar. ¿Sí? ¿Vieron que tiene un puentecito, donde hay un parque? Ahí es muy común, no lo digo, más que porque lo vi, que se tiren desechos, como habitualmente se hacen donde hay lugares lindos, la gente tira cosas. Entonces, ¿podríamos interponer una acción de amparo colectivo porque está contaminando las napas de nuestra, en este caso de la ciudad o del barrio en particular? ¿Podríamos interponerlo? Sí. Supongamos que sabemos fehacientemente que una fábrica es la que se encarga de tirar desechos. Tenemos determinado el autor, lo podemos interponer. Sí. Sí, lo que pasa es que hay muchos afectados, o sea, no es que afecta a uno, sino tiene un efecto expansivo esa sentencia hacia el resto de la población. Bueno, yo estoy diciendo que lo podríamos interponer. ¿Y por qué se crea el registro? Se crea el registro porque nosotros sabemos que tenemos sanciones que están establecidas en la ley nacional y provincial. Se crea el registro para saber quiénes son los actores, quién es el demandado o el autor del acto o el omisivo o lesivo, y a qué fines. A los fines de determinarlo a futuro y a los fines de determinar que si existe otra acción de amparo promovida, ¿qué se hará si existe otra acción de amparo promovida? Se acumula a la otra. Se acumulan. Es por ese motivo que se crea el registro. ¿Para qué? Para que el juez que previno o que intervino previamente sea el que entiende en todos estos temas. Por una cuestión de que... De celeridad procesal, de economía procesal. De acumulación de procesos. Por una cuestión de economía procesal, por una cuestión de que es el que tiene los antecedentes, por una cuestión sancionatoria también. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la acción de amparo. Yo les dije que en el ámbito nacional, anótense las leyes, que las van a leer, lógicamente, es la 16.986. Ya vimos la diferencia que tiene, yo estoy con el programa, la diferencia que existe con el habeas corpus, la hicimos notar, los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales, caso Siri y Cot,
Y ahora vamos a ir a la Ley Nacional 16.800. Ah, está mal puesta, ¿eh? 16.986 en mi programa. ¿Leyeron el programa? Sí, 16.986. 16.896. Bueno, 16.986. Corríjanla, porque está mal, está impreso mal. Y la 13.928, que es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Como ya ustedes saben y me dijeron contra qué procedía y qué protegía y qué tipo de acción teníamos, nosotros en el ámbito de la justicia nacional, que es mi intención llegar a hacer la diferencia con provincia, por ahí lo vamos a hacer en forma paralela, sabemos que procede contra todo acto u omisión de autoridad pública, que lesione, que restrinja, amenace con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, un derecho que se encuentra consagrado en la Constitución. Entonces, vamos a ir desmembrando este artículo primero de la ley, y cuando nosotros hablamos de acto, nos referimos a actos y a hechos, a actos omisivos de autoridad pública, comprendido como acción, negocio jurídico, hechos arbitrarios. ¿Por qué? Porque no están fundados en ninguna ley. Ilegales, arbitrarios e ilegales. Arbitrarios se refiere a la forma caprichosa de actuar del órgano público, de la administración pública. Cuando nosotros hablamos de la administración pública, ¿a quiénes nos referimos? ¿Y al Estado municipal, provincial o nacional? Nacional. ¿Pero quién es la administración pública? Son funcionarios. No viene el Estado. Vienen los funcionarios que forman el cuerpo de, por ejemplo, de abogados o directores del ANSES, por ejemplo. Esos son funcionarios públicos. Un comisario es un funcionario público. Entonces, ahí lo tenemos representado. Que sea de la nación, que sea de la provincia, que sea de la municipalidad. Esa es la administración pública. Son aquellos que realizan sus actividades dentro de ¿qué? Dentro de determinadas cargos o jerarquías que están determinados por el Estado nacional, provincial o municipal. La AFIP, ¿quién está en la AFIP? Un director, un gerente, ahí está lo que es la figura de la autoridad pública. ANSES, AFIP, bien. Entonces, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, violar un derecho de raigambre constitucional. Por ende, la acción de amparo procedería en estas situaciones o en estas circunstancias, ¿verdad? No procede cuando, ya dijimos, existe una vía más idónea. Cuando, en el artículo 2 de la ley, ¿la tienen a la ley? ¿Tienen la ley? Para la próxima clase vamos a trabajar con las leyes y vamos a trabajar con incidentes. Si yo llego a terminar hoy, terminamos con la ley nacional y provincial. Tengo la ley. Bien. Para la próxima clase, porque ya veo que la hora es media justa, vamos a trabajar con la provincial. ¿Cuándo no procede? Ya lo dijimos, cuando existiese una vía más idónea. Cuando el acto hubiese sido emanado del Poder Judicial. Cuando se estuviese comprometiendo con la interposición de una acción de amparo un interés que
fuera de carácter colectivo. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo una acción de amparo por el servicio público que presta deficientemente a una persona, servicio en el tren, micro, o tratándose de intereses colectivos, pero en este caso su irregularidad en la prestación del servicio sería más grave que suspender o interrumpir a través de una acción de amparo la prestación del mismo. Ese es el artículo 2 de la ley. El artículo 3 de la ley nos habla de la procedencia del amparo. El amparo tiene que estar presentado de acuerdo a los requisitos que establece la misma normativa. Y el juez establece para su presentación, la ley, establece un plazo de 15 días en el ámbito de la Nación y de 30 días en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El juez va a ser el que va a examinar si se cumplen todos los requisitos de procedibilidad de esta acción y de admisibilidad. ¿Qué significa esto? Yo interpongo una acción de amparo por que mi obra social, que es DIVA, que es una obra social de las fuerzas, creo que es del ejército, de las fuerzas de seguridad, creo que es así, DIVA, me parece. Sí, es de las Vamos a fuerzas ponerlo. militares. Militares, gracias. Yo interpongo una acción de amparo porque DIVA no me provee de medicación oncológica. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en esa promoción de acción? Cumplir con los requisitos que establece el Código de Procedimiento con relación a la interposición de una demanda. Con respecto a eso, ¿no se agota la vía administrativa o no? Primero. No es necesario agotar la instancia administrativa para recurrir a la acción. No es necesario la intimación previa. ¿Qué se hace por lo general? Se agota la instancia administrativa. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde litigamos contra la provincia IOMA, el mismo fuero contencioso administrativo a veces lo dice que hay que agotar previamente esa instancia desgastadora y devastadora de pedirle a IOMA que cumpla con una prestación médica. Nos vemos forzados no solamente a carecer de salud, sino a tener que hacer ese paso previo para demostrarle a su señoría que se ha cumplido con la instancia administrativa previa. ¿Es obligatoria? No. Hay muchos fallos que dicen que no. De todas maneras, a los fines de salvaguardar un paso, ¿qué se hace en la práctica? Se cursa una nota, se deja una nota, te la contesten o no en 24 horas, porque no te la van a contestar, ya tenés la omisión en la contestación, interponés la demanda. ¿Cuáles son los requisitos para la interposición de la demanda? Ya lo vieron a eso. Debe cumplirse con los requisitos formales de interposición. El nombre, el apellido, la constitución del domicilio, la denuncia del domicilio real, la individualización del demandado. Son requisitos que ya ustedes lo vieron en demanda. La petición en términos claros y concretos, una relación sucinta de los hechos y la norma en que pretendemos fundarlo. La petición debe ser clara. El juez entonces, recibida esa demanda, ¿qué va a hacer? Va a ver si se cumplen los requisitos de admisibilidad. Y si el juez considerase que no se cumplen los requisitos de admisibilidad de esta acción, ¿qué puede hacer? En la primera instancia, que mira, a ver, si fuera manifiestamente inadmisible.
no cumple con los requisitos de procedibilidad en cuanto a la forma, en cuanto al sujeto, al objeto, a la causa. ¿Qué hace? La puede rechazar in limine. La puede rechazar, puede declararla inadmisible. ¿Es apelable el rechazo? Es apelable. Hay, en la ley nacional, hay supuestos que les voy a mencionar y que son los únicos apelables, porque es el único recurso que se puede interponer. Contra la resolución o sentencia que rechaza in limine la demanda, se puede interponer recurso de apelación contra la resolución o sentencia que deniega o hace lugar a la demanda de acción de amparo. Se puede interponer recurso de apelación contra la cautelar dictada por su señoría, y se puede interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Estos son los supuestos en los cuales nosotros podemos interponer recurso de apelación, que ya los vamos a ver y vamos a ver qué tipo de efectos tiene. Entonces, vimos que el juez se tomaba la tarea o el trabajo de verificar si se cumplían los requisitos de procedibilidad y admisibilidad. Entonces, ¿qué hace? Hace lugar a la acción. ¿Y cuál va a ser el primer proveído del juez? Va a correr traslado, porque nosotros, ¿qué hacemos con nuestro escrito de postulación? Vamos a agregar toda la prueba documental que obrare en nuestro poder y ofrecer la restante. Acuérdense y ténganlo bien presente que estamos trabajando con nuestro cliente en una acción de amparo de salud donde, tratándose de un proceso acelerado, ¿cómo se ofrece la prueba? La prueba documental. ¿Cómo, Daniel? Con todos los escritos, ¿no se ofrece la prueba? La prueba documental la acompañamos y la ofrecemos en el escrito de demanda. ¿Bien? Porque es un proceso acelerado. Y como les dije, es tan acelerado que la audiencia de prueba se va a dictar o se va a... sí, porque es un pronunciamiento, el primer proveído del juez va a citar a las partes a una audiencia de prueba. Así que, inmediatamente. Vamos entonces. Se le va a dar traslado de la demanda. ¿Qué significa esto? Que una vez que está individualizado el autor del acto u omisión, le vamos a notificar de nuestra demanda y conjuntamente va a tener que informar sobre un informe circunstanciado, valga la redundancia, que el juez le está solicitando. Con el primer proveído de traslado de la demanda, el demandado tiene que presentar el informe circunstanciado. ¿Qué significa que el demandado conteste el informe circunstanciado? ¿O qué sería el informe circunstanciado para el demandado? Yo presenté mi demanda y dije que idioma, no, vamos a nación. Que DIVA no me provee la medicación oncológica. El juez va a correr traslado de mi acción de amparo a DIVA y le va a pedir un informe circunstanciado. ¿Qué es el informe circunstanciado? Es la explicación que tiene que dar el demandado por el acto u omisión lesivo de un derecho que es el derecho de la salud, y que podría comprenderse como una contestación de la demanda, porque conjuntamente ese informe circunstanciado
sirve como traslado de la demanda. En el ámbito de la nación, no establece la ley un plazo para la contestación. Entendemos que es el plazo de 15 días para contestar el informe circunstanciado. ¿Puede ser menor? Sí. De acuerdo a la complejidad del caso, el juez puede disponer de 5 días para que lo conteste. Bien, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el informe circunstanciado tiene que presentarse en el término de 5 días. Entonces, presentación de la demanda, ya la sabemos cómo tenemos que presentar. Somos abogados con nuestros clientes. ¿Cómo nos van a contestar si somos demandados? Porque también podemos ser demandados. ¿Cómo contestan? Contestan de la misma manera que postulaste tu descrito de demanda, ofreciendo toda la prueba documental y acompañándola, y ofreciendo ofreciendo toda la prueba restante. Hay que hacer una salvedad acá. Se contesta de la misma manera en que yo interpongo mi acción de amparo. Y la salvedad que hay que hacer es que nosotros podemos proponer hasta 5 testigos en el ámbito de la nación. ¿Bien? No está permitido o no lo permite directamente porque ni siquiera hace referencia a la absolución de posiciones. La prueba de absolución de posiciones no está contemplada en el ámbito de la nación. ¿Saben por qué? Por una cuestión creo que hasta de practicidad, me parece. Yo nunca había visto a ningún ministro ir a absolver posiciones. Un comisario, por ejemplo. Entonces, la nación no lo contempla. Provincia sí, porque la misma ley hace referencia a quienes son los legitimados pasivos, cuando se refiere a aquellos que hubiesen cometido el acto lesivo, fuesen particulares. Entonces vos podés citarlos a absolver posiciones. Esa es una gran diferencia. Entonces, volvemos al ámbito de la nación, a la ley 16.986. Tenemos una cantidad de testigos que van a ser citados a la primera audiencia, a la audiencia de prueba, porque la audiencia de prueba, que va a ser fijada en un plazo muy breve, que es del plazo de 3 días, creo, si la tienen a la ley, me dicen, se va a producir toda la prueba y se va a dictar sentencia. Yo tengo la ley. Bueno, decime. ¿En qué artículo? Debe ser el 8, debe ser... El 8 es el del informe circunstanciado. Bueno, acá está, el artículo 9. Artículo 9, tercer día. Ahí vamos. Bueno, producción de la prueba. Puede suceder 2 cosas cuando me contestan el informe circunstanciado. Puede suceder que contesten el informe circunstanciado y no presenten prueba. Puede suceder que no conteste el informe circunstanciado, el demandado. Entonces, ¿qué ocurriría? Hagan similitudes con otras figuras. El reconocimiento ficto sería. ¿Se tiene por reconocido? Pueden tener por reconocidos. Chicos, no contestó la demanda. ¿Qué pasa? Se dicta la sentencia. No presentó prueba. ¿Qué se hace? No, porque no se presentó la prueba. Se tiene la prueba producida por el actor. Hay un reconocimiento por parte del demandado. Se dicta sentencia. Ahora, ¿qué ocurre si en la audiencia de prueba, en todo caso, el demandado, si no presentó prueba, pierde el derecho para hacerlo también? Ahora, ¿qué pasa si el actor no se presenta a la audiencia de prueba?
Se lo Yo. tiene por Se lo desistido. tiene por desistido. Se lo tiene por desistido del proceso. ¿Y qué puede hacer si desistió del proceso? Y puede iniciar un Hacer nuevo después. otro de vuelta. ¿Puede iniciar una nueva acción? ¿Se declara la caducidad? Y si es del proceso, Puedo sí. usar una nueva acción, si eso Siempre y no. cuando... A ver, Puedo usar ver, una nueva Mirna. acción. Tiene que ser del derecho para que se declare la caducidad, ¿no? No del proceso. él dejó de presentarse en el proceso, Se en la me tildó. apertura a prueba. Él no se presentó al proceso y, porque no se presentó a la audiencia de prueba, entonces, ¿qué perdió? Perdió su derecho. Pero puede volver a intentar una nueva acción siempre y cuando tenga en cuenta los plazos de caducidad. ¿Mm? ¿Bien? ¿Se entendió? Puedo intentar nuevamente la acción siempre y cuando, porque sabemos que corren los plazos de caducidad. ¿Eh? En cambio, el demandado, si no se presentó, pierde el derecho a producir prueba y seguirá la causa en el estado de dictar sentencia. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Bien. Tenemos al actor y al demandado ya con la presentación del informe circunstanciado. ¿Y qué puede hacer su señoría? Su señoría, no solamente en su primer despacho, puede dictar una medida cautelar, sino que en cualquier momento, antes del dictado de la sentencia, puede el actor peticionar una medida precautoria o una medida cautelar. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas tendientes a asegurar el objeto del litigio. Son las que se anticipan a lo que es el dictado de la sentencia definitiva. Es una medida que protege, es decir, que tiene por objeto la protección del derecho que se encuentra conculcado antes de esperar la sentencia definitiva, para evitar un grave perjuicio. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que acreditar? El peligro en la demora, la verisimilitud del derecho. Bien. En el ámbito nacional no se exige la contracautela, en el ámbito provincial, en algunos supuestos sí. Otorgada la medida cautelar, nosotros ¿qué dijimos? Que era apelable. ¿Puede apelarla el demandado? Sí, puede apelar la medida cautelar. ¿Cómo piensan que va a ser concedido este recurso de apelación? Con efecto diferido. Vendría a ser no es suspensivo, o sea, se va a cumplir igual. ¿En relación? A ver, ¿quién? Yo, concedido en relación, ¿puede ser? Sí, es concedido en relación, es concedido, el efecto va a ser con efecto devolutivo. Porque si no suspendería el proceso. Se va a seguir cumpliendo la medida cautelar. El escrito de interposición del recurso de apelación va a tener que interponerse fundado y se va a interponer ante el juez de primera instancia, que va a hacer una observación de los requisitos de admisibilidad nuevamente. ¿Para qué? Para elevarlo a las 24 horas a Cámara. El plazo de interposición del recurso es de 48 horas. Fíjense los plazos de interposición de los recursos. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires es de 3 días.
y se resuelve en el ámbito de la Nación en el plazo de 24 horas. 2448, fíjense la parte recursiva, artículo 15. Nosotros interponemos el recurso de apelación ante el juez de primera instancia. ¿Qué puede suceder? Porque ya dijimos que tenía que presentarse ante el juez de primera instancia, estamos apelando a la medida cautelar, que es una de las medidas que puede tomar y que puede dictar el juez de primera instancia. El demandado la apela, se interpone el recurso en el plazo de 48 horas. El juez lo puede conceder o lo puede denegar al recurso, porque vio que no está suficientemente fundado. Entonces lo declara inadmisible al recurso. Si a mí el juez de primera instancia me deniega el recurso de apelación, ¿qué puedo hacer? Presentar un recurso de queja por apelación denegada ante la Cámara. Sí, Gianluca, es así. Presentás un recurso de queja. ¿Cuál es el plazo? Son plazos de 24 horas. Los plazos son de 24 en el recurso de queja y tiene creo que 48 para resolver. Y para la interposición son 48 horas. No se cuentan las horas inhábiles. ¿Bien? Tengan presente que si tienen que apelar, ¿cómo se notifica? Todas estas resoluciones se notifican por cédula. El dictado de la cautelar, el de la sentencia definitiva, el dictado de la sentencia que no hace lugar a la interposición de la acción de amparo y la sentencia que rechaza in limine la demanda, se notifican por cédula. Hasta ahí tenemos el recurso de amparo, la acción de amparo, disculpen, con una cautelar, donde ya dijimos que no íbamos a dar una fianza o una contracautela. ¿Ustedes saben que hay que pagar para la interposición de esta acción? Porque está todo bien. Nosotros tenemos a nuestro cliente que vino con su caso y nosotros tenemos que pedir un anticipo de gastos y lo vamos a hacer tributar gastos. ¿Qué vamos a pagar? Las cargas previsionales y fiscales, pero no va a pagar tasa de justicia. ¿Bien? Entonces vamos a pagar el bono y el IUS. El IUS previsional, ¿qué es? ¿Saben lo que es el IUS previsional? Sí, el 10% bueno, debería ser de un use, ¿no? Porque no está tasado. Sería. El IUS previsional es una carga previsional, como la palabra lo indica, que es un anticipo de lo que posteriormente se va a regular como honorario. Va a lo que es nuestra aporte a la cuota anual obligatoria, a la caja de previsión social de abogados. Y el bono, que es el bono azul, es una carga fiscal que debe cumplir quien se presenta para litigar contra el Estado Nacional en una acción de amparo. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires pagamos el bono verde y se paga el IUS previsional y también está exento del pago de tasa. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle que quieran agregar? Nada. Bueno. Bien, entonces, una vez que tenemos ya cumplimentado la manda judicial,
que se ha anticipado esta medida cautelar y estamos protegiendo nuestra salud, ¿qué va a suceder después de haberse producido toda la prueba? Ya se resolvió la apelación con relación a mi cautelar, por ende DIVA tuvo que proveerme anticipadamente esa medicación oncológica. ¿Qué va a suceder con esta acción? Se va a dictar sentencia definitiva, chicos. Puede ser que la sentencia definitiva que se dicte después de haberse producido toda la prueba, pendiente una cautelar, no haga lugar a nuestra acción de amparo. ¿O sí? Si no hace lugar a nuestra acción de amparo, ¿qué ocurre con la cautelar? Y se caería porque es accesoria principal. No se va a caer, la cautelar no se va a caer, pero se va a quedar sin efecto. Es decir, no se necesita ninguna petición o resolución posterior porque queda automáticamente sin efecto. Ahora, si se dicta sentencia definitiva acogiendo nuestra acción, lógicamente, la sentencia que se dicte, ¿qué va a hacer? ¿Qué tipo de sentencias piensan que es? Una sentencia que hace cosa juzgada como material. Material. Porque yo se los dije cuando empecé que con este tipo de procesos acelerados se pretendía una sentencia que hiciese cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque no es susceptible de ser debatida en un proceso posterior. Bien. Hasta acá entonces tenemos la sentencia, que debe ser una crítica al acto lesivo, va a determinar quién ha sido el autor del acto lesivo o omisivo, va a determinar la conducta que tiene que cumplir y qué va a determinar también la sentencia. Dos cosas más que los van a sacar por asociación o porque lean la ley. Va a determinar el plazo de cumplimiento por parte de la administración pública y algo muy importante también, porque somos todos abogados, va a fijar los honorarios, el tema de las costas. Esa va a ser la sentencia dictada por el juez. Hay algo que tienen que tener muy presente cuando estén en el ejercicio de la profesión. Saben que esta acción la pueden interponer en cualquier juzgado que se encuentre en turno. Antes era en turno, se puede interponer ante cualquier juzgado de primera instancia, dice la ley. Antes era muy habitual que uno la interponía en el fuero penal porque eran muy expeditivos. Hoy las demandas de acción, de amparo, ingresan por Receptoría General de Expedientes y se sortea el juzgado que interviene. En el ámbito de la nación, se puede establecer que la competencia es una competencia territorial. También podríamos decir que interviene en razón de la materia. Y el artículo 18, que lo tienen que tener presente, nos dice que en los casos en que en una provincia fuese demandada la nación, la competencia será federal. Por ejemplo, en el caso que les dije, estamos en la provincia de Buenos Aires, donde el demandado es esta famosa, no quiero poner siempre la misma, pero estamos con el tema de salud, DIVA, ¿dónde vamos a litigar? ¿En el juzgado federal? En los juzgados federales, en el juzgado federal. ¿Puede excusarse el juez?
No. Sí, podría excusarse si existen causas graves. ¿Podemos recusarlo? No, no lo podemos recusar. ¿Podemos declarar su incompetencia? No, porque en realidad es competente todo juez de primera instancia, con la única salvedad que establece Nación, que es el artículo 18. ¿Vamos a provincia? O si están muy cansados ya les tomo asistencia y los libero. Legitimados. Voy a terminar con Nación. Provincia la vamos a ver juntos. ¿Quiénes son los legitimados entonces acá? En el ámbito de la Nación. Cualquier persona física o jurídica. Personas físicas, personas jurídicas. Es tan amplia ahora, porque la categoría se amplía a través del artículo 43, el defensor del pueblo, artículo 86 de la Constitución Nacional. Fíjense si es el 86, yo creo, si no me falla la memoria, que creo que hoy me falla la memoria, sí, es 86. Artículo 86. ¿Es el defensor del pueblo que también nos representa? Sí, es el defensor del pueblo que nos representa. ¿Saben quién es el defensor del pueblo? Que se habla y se habla del defensor del pueblo. ¿Saben quién es? Bueno, el defensor del pueblo, como ustedes lo deben haber escuchado muchas veces, es aquel que nos representa como ciudadanos, porque lo eligen, es un funcionario que es elegido por la Cámara de Diputados, tiene su mandato por 5 años y nos representa en todo tipo de derechos que sean de incidencia colectiva. Por eso sale el defensor del pueblo a defender a los jubilados, el defensor del pueblo a defender a los consumidores, a los contribuyentes. ¿Sabían qué función tenía y dónde era nombrado? Bueno, artículo 86 de la Constitución Nacional. Léanlo. Su función se puede ejercer por un único mandato y, como ya les dije, es nombrado en la Cámara de Diputados. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando hablamos de la legitimación activa, nos referimos a quienes son aquellos llamados por la ley a interponer esta acción de amparo. ¿Bien? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tenemos que hacer una salvedad, porque lo introduce el artículo 20 de la Constitución de la provincia, y habla de los consumidores, habla de las asociaciones políticas con personería gremial, habla de las asociaciones profesionales, es decir, el espectro de aquellos legitimados es un poco más amplio. Eso no significa que Nación no los tenga incorporados, no los establece taxativamente como lo nombra la norma, la ley 13928. Para la clase que viene, yo voy a seguir con la ley provincial, porque no voy a hacer un corte ahora, son las 9:20, les voy a tomar asistencia, pero lo único que les voy a pedir, y lo voy a pedir por el Classroom también, es que en cuanto a acción meramente declarativa, que es el artículo 322 del Código de Procedimiento, la lean y podamos hacer una diferencia, porque les voy a preguntar, con lo que es la acción de amparo. Lean acción meramente declarativa, es muy fácil ver a través de la lectura del artículo, si tienen un código comentado, van a ver la notable ¿Qué artículo es? 322 del Código de Procedimiento. Acción meramente declarativa. ¿Bien? Lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver la ley provincial, algunos detalles a tener en cuenta con la ley nacional, porque van a trabajar en su profesión con ambas.
hipótesis que se les presenten, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sabemos que en grado de apelación, en el ámbito de la provincia, tenemos la Cámara Contencioso Administrativo. El Fuero Contencioso Administrativo. Bueno, les voy a tomar asistencia. Y como hago siempre, se van retirando, los saludo, buen fin de semana, Daniel Quevedo. Buen fin de semana, gracias, doctora. Rocío Fiego. Presente. Chao, profesora. Adiós, Gianfranco. Tiago Solari. Buen fin de semana. Adiós. Gianfranco, adiós. Nicolás. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Pilar Aranciaga. Hasta luego, profe. Chao, Pilar. Rocío Guido. Presente. Chao, Rocío. Ana Pérez. Chao, profe, hasta luego. Chao, Ana. Gianluca Carnevale. Hasta luego, doctora. Chao, Gianluca. Sofía Villalba. Presente, profe, gracias. Chao, Sofía. Manuel Oliver. Chao, Manuel. Valeria Ann. Chao, profe, gracias. Chao, Valeria. Virginia N. Chao, profe. Yamila Kun. Chao, hasta luego. Decime cómo se dice tu apellido. Kuch. Yamila, disculpa. Kuch. Gracias. Chao, Yamila. Chao, hasta luego. Dolores Piovano. Chao, profe. Buen fin de. Chao, Dolores. Igual. Aldana Contreras. Presente. Buen fin de. Hasta luego. Igualmente. Francisco Juan. Chao, profe, hasta luego. Chao, Francisco. Mirna. Chao, doctora. Buen fin de. Chao, Mirna. Y Franco Artoni. Chao, Franco. Presente, doctora, buen fin de. Igualmente. Chao.